a- a- Bueno, arrancamos. empezamos. Bueno, Cómo habían pensado el orden o si tenían alguna idea, Patri, Ezequiel o Lu. Sí, empieza Luciana y vamos ahí en el esquema que teníamos organizado. Ok. Te escuchamos, Lu. bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta conferencia. Yo voy a presentarles un poquito lo que es el GDC, el grupo de estudios migratorios que tiene la intención de descentrar los estudios migratorios. Nos estamos reuniendo desde hace ya un tiempo largo, mensualmente, con colegas de diversos puntos del mundo. Y estamos trabajando en varios proyectos. El primero de ellos tiene como objetivo trabajar con programas de enseñanza de migraciones en todo el mundo, analizar a partir de esos programas qué tipo de contenidos se imparten, las bibliografías, el origen de los autores de los artículos que se comparten, las pedagogías, las metodologías de enseñanza, y sobre todo, bueno, cuáles son las categorías y desde qué lugares se imparten esas categorías para pensar las migraciones. El otro proyecto está todavía un poco, es más incipiente y la propuesta es pensar un antiglosario, que en las últimas reuniones estuvimos pensando nombres alternativos, porque no sería un antiglosario, sino un glosario descentrado. Y bueno, están todos y todas invitados a participar. Es un grupo muy es un grupo muy cordial, muy generoso, hay mucha camaradería entre sus miembros. Así que bueno, los invito y las invito porque no es muy común encontrar ese tipo de espacios que motiven, incentiven y promuevan el pensamiento académico, pero también, bueno, las relaciones interpersonales con cordialidad y generosidad. Como parte de ese grupo también tenemos estas reuniones. Peggy, te paso la palabra para que presentes de qué se tratan estas reuniones en particular. Sí, muchas gracias y muy bienvenida a todos, todos, todas. Eh, am, el GDC sí está compuesto de hacemos nuestros trabajos en working groups, pero la idea general es que todos somos personas comprometidas a producir, diseminar, enseñar sobre y actuar sobre producción intelectual y cultural más eh, eh, em, egalitariamente, en una manera más inclusiva e igual, ¿no? Y hay muchos grupos, hay un grupo de migración que Luciana menciona, pero también hay uno de cultura y arte, que ese está un líder, y eh, que Belén también es líder de otro, que es de pedagogía y epistemología. Y entonces muchas oportunidades para gente participar según sus intereses o levantar em, otra cosa nuevo que quiere trabajar. Y también tenemos algunas cosas puntuales, como esta serie de conversaciones que se llama
decolonizando decolonialidad. No sé si tiene sentido en español, pero la idea es que en muchos rincones del mundo hay una conversación sobre cómo la academia, los museos, las bibliotecas tienen que cambiar, pero que no se puede asumir que todas estas conversaciones son las mismas, tienen las mismas metas, participan la gente para los mismos objetivos. Así que hemos tenido una serie de conversaciones como esto que vamos a tener hoy día con colegas de México, de Taiwán, de Indonesia, estoy olvidando, de Angola y Mozambique, y siempre en el idioma que la gente quiere, con traducción que a veces funciona, a veces no, pero la idea es que la gente debe hablar en el idioma en que son más cómodos. Así que si alguien está interesado en juntarse o recibir la información de esta serie en particular, pueden estar en contacto conmigo y con mucho gusto. Gracias, Luciana. Bueno, gracias Peggy, gracias Silvina y Máximo por aceptar la invitación cerca de fin de año, que es una época bastante tensa y llena de cosas para todos y para todas. Los voy a presentar a nuestros conferencistas de hoy. Silvina Merenson es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET de Argentina, profesora de Antropología Social en la Universidad Nacional de San Martín. Trabaja en las intersecciones entre la historia, la antropología y la ciencia política. Ha realizado trabajo de campo en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Su investigación actual, iniciada en 2019, se centra en la autoidentificación de clase en el norte y sur del conurbano bonaerense. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra una etnografía política sobre la historia de las redes y desplazamientos transnacionales del Frente Amplio de Uruguay en Argentina. Máximo Badaró también es investigador del CONICET y profesor de Antropología Social en la Universidad de San Martín. Posee un doctorado en Antropología Social de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, no sé si lo dije bien, de París, y ha realizado trabajo de campo en las Fuerzas Armadas de Argentina, la OMC en Ginebra y agencias de marketing e intermediarios comerciales en China. Está especializado en antropología política de las instituciones, las élites y las relaciones entre China y América Latina. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas y 4 libros como Militares o Ciudadanos, la formación de los oficiales del ejército argentino, Historias del ejército argentino entre 1990 y 2010, Democracia Política y Sociedad, Los encantos del poder, desafíos de la antropología política junto con Marc Abelet y China in Argentina, Ethnographies of a Global Expansion en 2021. Bueno, así presentados, le damos la palabra a Silvina. Primero la escuchamos sobre el tema que nos convoca hoy, que es este de decolonizar la decolonialidad. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto y también un desafío. Ahí ven a mi gata, disculpen. Participar de esta conversación. Les agradezco mucho la invitación a pensar estas cuestiones que de repente no he pensado sistemáticamente, ¿no? Así que lo primero que debería decir es que yo no tengo una reflexión compleja ni sistemática sobre las perspectivas decoloniales en Argentina, y tampoco podría ofrecer un panorama sobre la producción local, pero lo que sí tengo es algunas impresiones y algunas experiencias concretas a partir de las cuales me gustaría
poder transmitir algunas inquietudes que no son nada originales, ¿no? Mis preguntas involucran mayormente a las nuevas generaciones de estudiantes de grado y de posgrado, y voy a enunciarlas rápidamente para luego detenerme en las experiencias de las que nacieron estas inquietudes. Quizás primero lo debería decir, creo que un poco esto lo comparto con Máximo, es que no me siento muy cómoda con el término de colonial, o con las reflexiones, perspectivas que parten de la escena colonial. Quizás prefiero pensar en descentramientos múltiples, entrelazados, que involucran temporalidades, espacialidades, materialidades, teorías, idiomas, experiencias y subjetividades, porque creo que nos puede brindar la posibilidad de reflexiones un poco más complejas quizás. Y segundo, que me interesan estos descentramientos en términos de experiencia, no quizás como un objeto de reflexión conceptual o teórica. Y me pregunto a quiénes les preocupan, quiénes desean practicarlos y pueden hacerse preguntas acerca de lo que todo ello implica, ¿no? Mi impresión es que las desigualdades intracategoriales se distribuyen de formas asimétricas, pero a veces asimétricamente inesperadas, en los intereses y en las posibilidades de descentrarnos. Y esto es básicamente lo que hoy me gustaría compartir a partir de dos experiencias muy recientes en posiciones que también comparto con Máximo. Una es como evaluadora del sistema científico argentino y otra es como directora de una carrera de grado, la licenciatura en Antropología Social y Cultural en una universidad nacional, pública, argentina. Voy a empezar por la primera. Este año me tocó integrar nuevamente uno de los comités evaluadores para otorgar becas doctorales y postdoctorales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, ¿no? Este organismo estatal, entre otras cuestiones, anualmente ofrece o ofrecía, todavía no sabemos muy bien, becas de 5 años para hacer doctorados en Argentina a argentinos o nativos por opción, ¿no? En el CONICET hay 28 comisiones evaluadoras, 11 de ellas corresponden al área de Ciencias Sociales y Humanidades. Mi participación fue en la Comisión de Ciencias Antropológicas. Este año se presentaron un total de 78 postulaciones de todo el país, varias menos que las que el año pasado. Luego, si quieren, podemos conversar por las razones sobre las razones de esta disminución, ¿no? Pero un poco tienen que ver con lo que quería apuntar. Ninguna de estas 78 postulaciones proponía un tema de investigación o un trabajo de campo etnográfico que no tuviese lugar en Argentina. En la gran mayoría de los casos, los postulantes proponían hacer su doctorado y desarrollar su tema de tesis doctoral en su lugar de residencia. En estas convocatorias, por lo general, los proyectos de investigación que se tienen que presentar como parte de la postulación muestran un manejo de la literatura local superior a la posibilidad de conectar el problema o las preguntas de investigación centrales, ¿no?, con lo que ese problema y esas preguntas de investigación están reportando en otras academias. Esto rápidamente podría conducirnos a etiquetar a la Academia Argentina como parroquial o provincialista, no sé si eso la traducción lo puede tomar, y creo que eso sería un error, o al menos me gustaría poder pensarlo con más detalle. ¿Por qué? Porque si bien el diseño de los proyectos de investigación combina el manejo
de la literatura local y la articulación de la teoría social producida en el marco de las tradiciones y las academias centrales, para decirlo rápido y que se entienda, esto no sucede sin las elaboraciones necesarias, elaboraciones críticas necesarias. Si en esto la distribución asimétrica de la geopolítica de las traducciones juega o no a nuestro favor, es una discusión que podemos sostener. Podemos discutir lo que implica, por ejemplo, que en promedio se publiquen por año en Argentina casi 100 libros traducidos del francés al español, de ciencias humanas y sociales, contra un libro argentino traducido del español al inglés, del español al francés. Este es un dato que construyó un colega nuestro para el discurso que dio Elisabeth Schelin cuando recibió el doctorado honoris causa en Nanterre. Pero lo que es seguro, decía, es que los imaginarios asimétricos que alguna vez pensó Renato Rosaldo para la población migrante funcionan. Y que si en un plan de tesis doctoral postulado, una de las categorías centrales es clase social, Bourdieu está y deberá estar citado, pero de verdad compartir lugar con la genealogía crítica que puede incluir a Florestan Fernández, Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso de Oliveira, Ángel Palerm o Aníbal Quijano, por mencionar solo algunos de los teóricos que han elaborado críticamente esta categoría de y para América Latina. La pregunta es, ¿puede este criterio ser compartido en otras academias e instancias del sistema científico de otros países? Paso a la segunda experiencia. Hace unas semanas organizamos un encuentro virtual entre estudiantes de grado de nuestra escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, que mencionó Luciana cuando nos presentó, y estudiantes de grado del City College of New York, de CUNY. Lo hicimos a instancia de una serie de conversaciones que sostuvimos con la jefa de Departamento de Antropología de CUNY, Irina Silver. Hace ya varios años que nuestra escuela y CUNY sostienen vínculos académicos. Yo misma estuve en CUNY varios meses en 2016. Sin embargo, fue recién ahora que comenzamos a tratar de construir un vínculo formal. Y eso no es casualidad. Irina Silver asumió la jefatura del departamento hace poco y es argentina. Vino este año a Buenos Aires cuando iniciaba el conflicto con el gobierno nacional por el presupuesto de nuestras universidades. Su sensibilidad y voluntad de hacer algo ante la situación que vivimos estaba muy atravesada por su propia experiencia migrante y encontró en otras subjetividades muy parecidas eco, ¿no? para impulsar esto. ¿Cómo y para qué reunir a nuestros estudiantes fue un gran desafío? Irina me contactó con Duff Morton, profesor del curso Latin American and Caribbean Civilization. Nuestra primera idea fue buscar un texto en el programa de su seminario publicado en español y en inglés para que los estudiantes pudiesen debatir sobre él. Duff entonces compartió conmigo el programa de su seminario. El programa me sorprendió absolutamente, no se parece en nada en su diseño a los programas de nuestras materias, en nuestras licenciaturas. Luego, si quieren, podemos conversar sobre eso. Pero el punto es que en el programa no logramos identificar, o solo logramos identificar, un texto publicado, solo uno, publicado en los dos idiomas. La etnografía de June Nash, With the Minds and the Meat-Eaters, una etnografía de la década de 1970. Los estudiantes en CUNY leían algunos fragmentos de esta etnografía. En el caso de nuestra carrera de antropología, el libro se lee completo en una materia, pero no lo leen los estudiantes de sociología. Y la idea era que todos y todas pudiesen conversar. El resto de la bibliografía del seminario sobre América Latina no estaba disponible en español, aun cuando la gran mayoría de sus autores eran latinos y latinas.
eran latinos cuyos artículos o libros se publicaron en revistas o editoriales de universidades norteamericanas, en inglés claramente. Descartamos entonces la idea de debatir sobre un texto y pasamos a buscar películas. Como parte de este seminario, los estudiantes debían ver Roma, la película de Alfonso Cuarón, disponible en Netflix, así que fuimos hacia allí. En nuestro caso, el centro de estudiantes se encargó de organizar la proyección de la película en el campus unos días antes del debate. Llegado el día del encuentro, había más o menos la misma cantidad de estudiantes en Estados Unidos y la misma que aquí en Argentina, unos 25 estudiantes de cada país. Entre nuestros estudiantes, solo 4 hablaban inglés y una sola conocía Estados Unidos. En el caso de CUNY también, solo un estudiante conocía en Argentina y salvo 3, todo el resto del seminario de CUNY hablaba en español. Esto para nosotros fue una gran sorpresa, porque casi la totalidad de los estudiantes del curso Latin American and Caribbean and so on hablaban español, porque todos ellos eran latinos y latinas. Eran migrantes, al igual que Irina, o eran primera o segunda generación de familias migrantes procedentes de México y República Dominicana. Días después del encuentro recordé un texto maravilloso escrito por Omar Ribeiro Thomas, un antropólogo brasileño que estaba haciendo trabajo de campo en Haití cuando sucedió el terremoto de 2010. Su artículo se llama El terremoto en Haití, el mundo de los blancos y los hombres lobo. Yo lo menciono en español para que lo tome la traducción. El texto está en inglés, está en portugués. En este texto, Ribeiro recorre las calles de Puerto Príncipe, mostrando lo que él describe etnográficamente como el fracaso de toda idea asociada al inmenso aparato de cooperación internacional. Hay una idea que se reitera sistemáticamente en su artículo por aquellos días y ante la enorme tragedia. La ONU ayudó a la ONU, las agencias de cooperación internacional ayudaron a las agencias de cooperación internacional y los haitianos ayudaron a los haitianos. Lo recordé cuando me pregunté a quiénes les interesaba un curso sobre América Latina y el Caribe, a quiénes construir un vínculo entre nuestras universidades. Para ir cerrando, voy a la conversación concreta de los estudiantes. Mi primera impresión fue que, más que de debatir sobre Roma, los estudiantes aquí y allí querían conversar sobre sus vidas cotidianas y sobre sus preocupaciones. Podría darles muchos ejemplos y de momentos concretos en los que las asimetrías resultaron claras. Podría decir que los estudiantes argentinos preguntaron enseguida cuáles eran los requisitos y las posibilidades de hacer estudios de posgrado en Estados Unidos, pero ningún estudiante en Estados Unidos preguntó por las posibilidades o requisitos para hacer posgrados en Argentina. Podría decirles que los estudiantes en Argentina podían ubicar Harlem, el sitio en el que estaban los estudiantes de CUNY, no solo por la industria cinematográfica, sino porque habían leído una etnografía editada en Argentina y traducida al español como En busca de respeto, In Search of Respect. Decía, podía dar varios ejemplos en este sentido, pero no es lo que pienso que es relevante. Lo que veo relevante es que la conversación sucede a partir de las referencias comunes y que estos puntos comunes son construidos a partir de descentramientos a veces inesperados. Nuestro encuentro se produjo un día después de la victoria de Trump en Estados Unidos. Los estudiantes en CUNY contaban que aún estaban en shock, que la universidad, en el momento en el que ellos estaban allí, estaba casi vacía y que estaban muy preocupados por todo lo que podría pasar. Al escucharlos, nuestros estudiantes compartieron toda su experiencia a un año de gobierno de Milei. Como dijo una de nuestras estudiantes, para darles, comillas, a los compañeros de CUNY, y esto es una expresión
política en sí misma, aquí en Argentina, algunos tips para que estén preparados. Les contaron entonces del conflicto con el gobierno nacional que sostenemos por el presupuesto de nuestras universidades, de las huelgas docentes, de las clases públicas, de las manifestaciones, de las ocupaciones de las universidades. Traducían expresiones nativas como toma activa, protocolo antipiquete, explicaban qué era lo que querían decir, cuál era su sentido. Contaban que durante los días de ocupación de las universidades habían hecho capacitaciones en primeros auxilios y cuidado personal para prepararse ante una eventual represión. Aunque no es una generación que haya vivido hasta ahora un tiempo crítico, se mostraban muy autorizados en materia de conflicto y de resistencia. Ante esta gala soberbia, no en el sentido peyorativo de la expresión, los estudiantes de CUNY respondieron que ellos también habían ocupado su campus este año, que lo hicieron para manifestarse contra el genocidio en Gaza y que su campamento había sido levantado violentamente por la policía. ¿De qué hablaron entonces? Hablaron de esto. Voy a tratar de compartir, si pueden, aquí. Hablaron de esto, ¿no? Resultó que tips para compartir tenían todos y todas los presentes. Para cerrar, al menos en este momento, creo que la escena colonial contenida en la reflexión de colonial tiende a fijar y esquematizar a veces la distribución de asimetrías de una forma bastante desajustada a los tiempos que vivimos. Puede conducirnos, entre otras cuestiones, a ver parroquias allí donde no necesariamente las hay, o jerarquías y tradiciones allí en donde lo que habita es una serie de preocupaciones y experiencias compartidas. Esto, por supuesto, perdón, no supone desconocer la existencia de imaginarios asimétricos, supone captarlos en una distribución inestable, como múltiples descentramientos vinculados a los intereses y posibilidades que tenemos de practicarlos, es decir, de transformarlos en experiencia. Eso es por el momento lo que puedo compartir. Gracias, Y le Silvina. cedo la palabra ahí a Máximo. Dale, gracias. Vamos a escuchar a Máximo Esperen ahora que y saco ahí va, la... dejas de compartir pantalla y bueno, gracias. Hay un montón de dimensiones para hacer preguntas y para conversar después. Escuchamos ahora la locución de Máximo. Te escuchamos, Máximo. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, Peggy, Luciana, Patricia, Ezequiel, Belén, por armar este encuentro, por hacer posible esta conversación. Yo sigo virtualmente los encuentros que se dan en este espacio. Hasta ahora no había podido participar, generalmente por cuestiones de horarios. Y me pone muy contento que la primera vez que pueda participar sea junto con mi querida amiga y colega Silvina. Quiero decir que suscribo 100% a lo que acaba de decir Silvina, así que espero que lo que comparta o lo que voy a compartir es una continuación de una charla que tenemos con Silvina, que la invitación dio lugar a que nos pongamos a charlar con Silvina un poco sobre los temas que se desprenden de esta propuesta en torno a la noción de descolonizar la descolonialidad, que es bastante medio trabalengua decirlo en español y en inglés también, ¿no? Decolonizing, decoloniality,
al menos para mí también es complicado, eh, y los dos coincidíamos en que para nosotros lo central es la noción, la idea de descentramiento, ¿no? Eh, que es lo que se desprende de esta noción de descolonializar la descolonialidad. Entendiendo al descentramiento no tanto como una teoría, como decía Silvina, sino como una práctica, como una experiencia concreta que está asociada de algún modo a la idea del corrimiento y de la multiplicación de los centros de producción de sentido. No supone necesariamente irse a los márgenes y hacer un culto y una romantización de los márgenes, como suele pasar, sino más bien multiplicar los centros desde donde se produce sentido, se producen ideas, se producen interpretaciones, teorías sobre todo. Y para reflexionar sobre esto, yo me voy a referir a una experiencia personal de 20 años dando clases, niveles de grado, maestría y doctorado, a los 6 años que estuve también como director de la licenciatura en Antropología Social y Cultural, que ahora felizmente dirige Silvina Merenson, y también a mi experiencia como investigador. ¿Cómo se manifiesta este descentramiento en la práctica de la enseñanza de antropología, que es el campo disciplinario en el que tiendo a moverme, aunque la pienso en un marco más amplio de las ciencias sociales? En primer lugar, desde mi experiencia se produce a partir de tener muy en claro quiénes son nuestros interlocutores cuando enseñamos antropología, quiénes son nuestros estudiantes. En nuestra carrera, en mi experiencia, siempre buscamos enseñar una antropología que se conecte con la realidad de nuestros estudiantes y que brinde herramientas para comprender su mundo concreto. Esto supone una antropología que no está basada en la distinción entre antropólogos, antropólogas y nativos, nativas. Esto es muy importante porque por ejemplo, durante mucho tiempo usamos un texto de una antropóloga norteamericana de Nueva York, justamente de Faith Ginsburg, que se llama Cuando los antropólogos son cuando los nativos son nuestros vecinos, When the Natives Are Our Neighbors, algo así es el título, es un texto de comienzos de las décadas del 90, con toda esta idea de que, bueno, los nativos están cerca, pueden estar a la vuelta. En su caso era un estudio sobre los pro-choice y pro-life en torno al aborto, ¿no? En nuestra enseñanza de la antropología, un poco reformulamos esta idea y abogamos por una antropología donde todos somos nativos y donde la antropología no se define por el tipo de actor, el grupo o la realidad social que estudiamos, sino más bien por el efecto de descentramiento que produce su enfoque. Y esto no es una declaración de principios que puede sonar un tanto demagógica, sino más bien una realidad concreta que se desprende de nuestra práctica docente. La mayoría de nuestros estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios, de sus familias, provienen de diferentes sectores, son de los sectores bajos de las clases medias, sectores medios, que con mucho esfuerzo logran llegar a la universidad, y también sectores medio altos y altos que por diferentes motivos eligen una carrera universitaria en una universidad pública que se encuentra en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. O sea, no en el centro, tampoco en la periferia alejada, sino que es una periferia cercana en términos geográficos, pero que también tiene su correlato socio en términos de clase y en términos de ingresos, en términos de otros factores sociodemográficos. Esto supone que muchas de las realidades que estudian la mayoría de los trabajos antropológicos aparecen reflejadas en las trayectorias vitales, sociodemográficas de nuestros estudiantes. Doy, por ejemplo, a mí me ha pasado de dar clases y hablar sobre servicio doméstico y muchos estudiantes, sus madres en general, se dedican al servicio doméstico, de dar clases sobre cárceles y siempre alguien tiene algún familiar que pasó por la cárcel o estuvo preso, porque nosotros damos clases a estudiantes en un penal que después salen y continúan la carrera universitaria dentro en el campus. De dar clases, yo hablando de mi investigación sobre el mundo militar y muchos estudiantes que habían pasado, su hermano, primo, tío,
por alguna institución militar o formaban parte en ese momento de una institución militar. Recuerdo una vez hablando un texto sobre Malvinas y un estudiante bastante más grande se largó a llorar porque él había estado en Malvinas, doy como un ejemplo extremo, pero con esto quiero decir que la realidad de lo que estudia la antropología y las realidades vitales, las trayectorias vitales de los estudiantes no están disociadas, forman parte de un mismo entramado socioeconómico, cultural, un entramado vital. Entonces, no tenemos un estudiantado que proviene únicamente de los sectores medios que suelen estar más acostumbrados a intentar comprender la realidad de otros, pero no a ser nativos de la realidad que otros quieren comprender. En segundo lugar, el descentramiento tiene que ver con el tipo de saber que produce la antropología, con lo que le decimos a los estudiantes acerca de qué produce la antropología. Y ahí yo siempre, y Silvina también, doy clases poniendo la experiencia de investigación en el centro del proceso de formación. No tanto porque busquemos formar estudiantes, formar a futuros investigadores, sino porque creemos que la experiencia de investigación permite cultivar un tipo de sensibilidad que trasciende lo puramente teórico y conceptual y que tiene que ver con la formación de una capacidad para producir un punto de vista que al mismo tiempo que incorpora y al mismo tiempo modifica la perspectiva de las personas, la perspectiva de los actores, del mundo social, produciendo una imagen reconocible pero diferente de una realidad social específica. Doy el ejemplo de lo que me pasó a mí con estudios sobre militares. Yo hice un trabajo para mi doctorado sobre el Colegio Militar de la Nación, que es el equivalente de West Point en Estados Unidos. Escribí un libro sobre eso. Ese libro fue leído por la ministra de Defensa en su momento, leyó el libro, lo mandó a comprar, lo distribuyó entre generales, coroneles, capitanes. Yo no sabía de eso, ellos leyeron el libro, un día me llaman y me dicen, doctor Badaró, así de un modo muy formal, queremos hablar con usted sobre su trabajo, me citan, voy a una reunión donde había muchas personas, muchos militares, todos con sus uniformes, con el libro en la mano, con el libro subrayado, con resaltador, y en ese momento se acerca, antes de empezar la reunión, se acerca el general que era más antiguo, como dicen en la jerga militar, y me dice, bueno, doctor Badaró, leímos su libro, me pareció muy interesante, y me dice, es así, pero nosotros no nos damos cuenta. Y para mí fue uno de los mejores elogios que recibí en torno a lo que produce, o lo que me gustaría a mí que produzca el conocimiento antropológico, que fue casi un efecto no buscado, porque es esta idea de un corrimiento, donde las personas se reconocen en esa imagen, pero se reconoce de un modo diferente, como si fuera un espejo, en ese espejo que se corre el químico que tienen adentro los espejos viejos, donde uno ve una imagen, donde ve el rostro propio, pero lo ve con otra configuración, un poco dislocado. Bueno, ese tipo de corrimiento, ese tipo de descentramiento me parece que es el que, el que tiene más potencia cuando la antropología conecta con la realidad de los actores, de las sociedades, de las realidades que estudia. De todos modos, creo que hay que ser muy cauteloso respecto de los efectos de los trabajos que producimos, porque realmente no sabemos cuál es la potencia social, política o incluso moral, eh, moral de los trabajos de los trabajos que producimos. Eh, a veces producen cosas que van en la dirección deseada, esperada o explícitamente buscada por nosotros. Otras veces nuestras ideas recorren senderos desconocidos que pueden llegar a entrelazarse con actores, con ideas, con proyectos que rechazamos, que son apropiadas por actores que por diferentes motivos rechazamos, y la mayoría de las veces no producen nada. Pasan desapercibidas y quedan esperando en libros, en artículos, a que alguien las considere relevantes para comprender, para intervenir en la sociedad en la que vivimos. Mi experiencia de investigación me ha exigido desde un primer momento adoptar una postura humilde respecto de la relevancia y los impactos de nuestro oficio, de mi oficio antropológico. Eh, Porque el conocimiento que surge de la práctica de investigación responde tanto a las teorías, las disciplinas y los enfoques que utilizamos, como a los diferentes tipos de encuentros
entre nativos en los que nos vemos involucrados como investigadores. Porque como ya sugerí, creo que en el trabajo de campo antropológico todos, todos somos, todos somos nativos. Y en cierta medida, la fuerza de la antropología, la fuerza del conocimiento antropológico, su potencia, es la fuerza de otros. Incluso creo que podríamos decir que el saber de la antropología es el saber de otros. Porque si llevamos al extremo este razonamiento, los antropólogos en realidad, o las antropólogas, no sabemos nada. Nuestro saber es el saber de otros, es el saber, es lo que saben otros, o en todo caso, lo que los otros no saben que saben. Y nosotros hacemos algo con ese conocimiento. Por eso es que me interesan las formas de conocimiento que necesitan de otros para desplegar su potencial analítico, que se construyen a partir de encuentros con nativos, que suponen intercambios e instancias de producción de conocimiento entre diferentes personas y grupos, no bajo la forma de apropiación, de domesticación, de dominación de los otros, sino de coproducción, de colaboración, de interdependencia, aun cuando estas formas sean involuntarias o no buscadas explícitamente. Un cuarto punto sobre el descentramiento que quiero mencionar y tiene que ver con los peligros de la noción de nativo, y que a primera vista podría parecer opuesto a la idea de que todos somos nativos que acabo de mencionar. Porque si bien todos somos nativos de un mundo social, cultural, económico, político específico, no creo que como antropólogos, como investigadores en ciencias sociales, como académicos, tengamos que trabajar de nativos cuando hacemos nuestras investigaciones. Por eso creo que es importante desnativizar la agenda de investigación de la antropología y podríamos decir de las ciencias sociales en general. Esto es particularmente relevante para quienes hacemos investigación en y desde países que no están en el centro geopolítico, que no están en las academias centrales, para decirlo de un modo rápido. Porque en realidad muchas veces a quienes trabajamos y vivimos en estas regiones no centrales del mundo, se nos convoca a brindar un punto de vista nativo, como una especie de local touch o el local flavor, o alguna idea, algún argumento, algún concepto, alguna teoría que expresada desde los centros geopolíticos se presenta como universal, como global, como descontextualizada. Y a pesar de todos los giros que ha habido en la antropología, en las ciencias sociales, descolonial, lingüístico, ontológico, materialista, etcétera, etcétera, género, LGTB, el giro, bueno, y los que va a haber, a pesar de todos esos giros, esos llamados a provincializar Europa y a provincializar diferentes centros, a diferentes proclamas descoloniales, la agenda de la antropología sigue basada en una distribución del trabajo en el que latinoamericanos estudiamos a latinoamericanos, africanos estudian africanos, chinos estudian chinos, y el mundo anglo-europeo estudia latinoamericanos, africanos y chinos. Con todo lo esquemático que puede parecer esta caracterización que acabo de hacer, ese sigue siendo el tono que marca las agendas de investigación donde, de la antropología al menos, donde hay una fuerte nativización. Todavía vemos pocos, por ejemplo, chinos estudiando realidades latinoamericanas, conozco un poquito, latinoamericanos estudiando algún tema en Indonesia, o estudiando la bolsa en Wall Street, o bolivianos estudiando la Organización Mundial del Comercio. Y ya sé que hay muchos factores institucionales, económicos, políticos, estructurales, que hacen que esto sea muy difícil. Pero también sigue habiendo una tendencia persistente a que las antropologías y las ciencias sociales que se hacen desde los centros borren su lugar de enunciación, y que las que se hacen desde los países o regiones no centrales o no occidentales tengan que reafirmar su condición nativa para legitimar su lugar de enunciación. Y esto deriva, como se ha estudiado ya hace tiempo, es que las reflexiones sobre lo global sigan haciéndose desde los centros y todo lo demás se transforma en un punto de vista local, una perspectiva particular, singular, específica sobre lo global. Y esto es todavía más fuerte en el modo en que los estudios, en algunos estudios que presentan una suerte de reivindicación del sur y del sur global como una suerte de nuevo escenario de imaginación histórica, política y teórica a escala global.
Me refiero sobre todo, porque esto se materializa mucho en ese libro, en el libro de los Komarov, Teorías desde el Sur, o cómo los países evolucionan hacia África. Ese es el título, que fue publicado hace algunos años en español en la editorial Siglo XXI. Es el libro que es un sugestivo diagnóstico del estado del capitalismo global y una suerte de reivindicación del sur que hacen dos importantes antropólogos sudafricanos, en realidad, que hicieron su carrera en Estados Unidos. Uno de los aspectos, hay un... Sí, discúlpame, Máximo, que ya Mariano, Alguien, ¿podría cerrar el micrófono? alguien que está pagando cuotas. Eh, decía que este libro, uno de los aspectos más provocativos de este enfoque, creo que reside en la temporalidad histórica que los autores atribuyen al sur y que se resume en una especie de ironía contraevolucionista que está en el subtítulo, esto de si Euro-Norteamérica evoluciona hacia África y aquí África aparece acá, África aparece como el emblema del sur. Y esto se debe, según dicen los autores, y cito, dicen, abro cita, ha sido el sur el primero en sentir los efectos de las fuerzas históricas mundiales, ese mismo sur en el que están tomando forma relaciones radicalmente nuevas entre el capital y el trabajo, prefigurando así el futuro del norte global. Cierro cita. En esta caracterización del sur, el sur aparece como una especie de epítome de los grandes males del capitalismo global que el norte ha comenzado a vivir en las últimas décadas. Desocupación, pobreza, marginación, corrupción, epidemias, delincuencias, inestabilidad política, etc. Por eso es que los autores, según estos autores, el sur siempre ha sido un territorio de experimentación de modalidades de gobernanza neoliberales que ha anticipado las crisis del norte. Esta idea del sur como un laboratorio de el capital y también como un laboratorio de estrategias creativas de supervivencia, de modos alternativos de organización política, que en la actualidad sientan las bases históricas, según esos autores, para construir teorías sociales arraigadas, enraizadas en las urgencias de la vida social. Esta teoría, este enfoque ha sido muy criticado, primero por algunos autores han llamado la atención sobre el centrismo euroestadounidense de este enfoque, que presenta al sur como una especie de la vanguardia del infierno, como un lugar que carece de todo lo que el norte le sobra y que ahora comienza a perder. Y también por su tendencia a reproducir justamente lo que critica. Mientras el sur es llamado a producir teorías particularistas, teorías desde el sur, como aparece en el título, las aspiraciones universales de la teoría producidas desde el norte quedan intactas. Y a mí me parece muy peligroso esta idea de adjudicarle al sur constantemente esta idea de laboratorio, sea de laboratorio de experimentación del capital global o sea de un laboratorio de experimentación de formas alternativas de organización y de relación entre el capital y las fuerzas del trabajo. Entonces, para cerrar, creo que una clave de un enfoque descolonial, de la perspectiva que al menos a mí me interesa, que comparto con Silvina, aunque no sé si comparte al pie de la letra lo que acabo de decir, es abordarlo como una práctica concreta que privilegia la experiencia concreta por sobre la teoría y que produce una experiencia de centramiento de la realidad propia y ajena de las personas involucradas en los procesos de producción de conocimiento sobre la vida social. Gracias. Eso es todo. ¿Se escuchó? Perfecto. Buenísimo, muchas gracias, Máximo, Silvina. Estuvieron súper interesantes las presentaciones y el diálogo para, nada, para el espacio, para el marco que estamos pensando esta actividad y los grupos de trabajo que venimos realizando y el proyecto del Global Decenter también, y ustedes fueron al foco sobre ello, que me parece genial. A mí me tocó moderar la ronda de preguntas. Yo tengo varias, pero no quiero hacerlas primero, sino, bueno,
también darles la palabra a quienes están aquí participando. Nosotros habíamos pensado distintos ejes que tuvieron que ver con lo que ustedes fueron trabajando, que son la cuestión de lo decolonial y los descentramientos, la cuestión de las geopolítica de las traducciones que Silvina abordó, la publicación, yo ahí yo agrego eso, lo de la cuestión de sí, de la publicación académica y en libros, revistas y esa dimensión para pensar em, la circulación internacional del conocimiento y las relaciones y dimensiones de poder de norte-sur que intervienen en ello. Bueno, la cuestión de las prácticas de enseñanza y las prácticas de investigación que fueron el foco de sus intervenciones. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. La hacemos o por el chat o en voz alta y hacemos una ronda de comentarios. Capaz ese podrías empezar vos con las preguntas y rompemos el hielo y ya Dale, así la gente pierde la vergüenza también. Ah, buenísimo. mira, Luciana tiene ahí también una pregunta, perdón. Dale, ¿querés decir vos, Luciana? Bueno, voy dos preguntas muy breves. Me gustaron mucho las presentaciones de los dos. Me abrieron aristas que no había pensado y que me parece que enriquecen mucho la discusión que venimos teniendo al interior del GDC. Dos preguntas muy breves. A Silvina me quedó resonando esto que dijiste de las diferencias en el programa, en el programa de la materia de Nueva York y el programa en Argentina, si podías como sintetizar un poquito cuáles son esas diferencias. Y a Máximo me quedó, bueno, dijiste muchas cosas que tengo que seguir procesando, pero me quedó como pregunta, algo como que no me quedó a mí claro. ¿A qué te referías con desnativizar, sí, la agenda? Si podrías hablar un poquito más de eso. Muchísimas gracias. ¿Es que empiece yo, Máximo? Bueno. Yo los veo a Eh, todos congelados. No sé si es mi conexión. Perdón, Silvina. A vos no te sí, veo sí. directamente. Te escuchamos bien igual, Máximo. Así Ah, que, ok, ok. Bueno, voy a hacerlo como muy breve, ¿no? Porque realmente me encantó. Yo confieso que no había leído nunca el programa de una materia de grado de una universidad norteamericana. Sí conocía los programas de cursos de posgraduación, ¿no? De programas doctorales o de maestrías, pero no era fue la primera vez que vi un programa de una materia de grado. Eh, lo primero que me llamó la atención fue la extensión. El programa de este seminario tiene 18 páginas. Nuestros programas son mucho más cortos, eh, y me llamó mucho la atención dos cosas. Voy a hacerlo, podría decir un montón de cosas porque realmente me entusiasmé un montón leyendo este programa. Pero primero, el tono de la escritura del programa es un tono de buscar que los estudiantes se entusiasmen, se intensiven, encuentren curiosidad. El primer ítem es delicious y casi con signos de admiración, y es una invitación a que vayan a comer a un lugar especial de comida eh, sustentable y tal. Y después hay una cantidad de especificaciones eh, en las identidades particulares de los estudiantes, ¿no? Sí, descripciones sobre accesibilidad y recursos que se pueden encontrar en el campus, si necesitan
computadoras o tablets, a dónde escribir, si tienen preguntas sobre su estatus migratorio, a dónde escribir, si están sufriendo condiciones de salud mental, a dónde escribir, si lo estoy repasando porque lo estoy leyendo, si tienen dificultades para sostener su alimentación, a dónde escribir, si necesitan fondos, a dónde escribir, si sufren violencia doméstica o discriminación por cuestiones de género, hacia dónde escribir, si necesitan soporte académico, a dónde escribir. Todo eso lleva 5 páginas en el programa, ¿no? Es algo que en general, nada de eso es parte de nuestros programas de las materias, ¿no? Y me acuerdo que más de una vez con Máximo, como Máximo decía, compartimos, él es el director anterior de nuestra carrera y yo asumí después de él. Una pregunta de nosotros siempre era cuánto paternalismo ejercemos sobre nuestros estudiantes, ¿no? Si estamos muy atentos a lo que les pasa y lo que los necesita, y si no les estamos muy encima en esas cuestiones, ¿no? Máximo, te acordarás que eso es algo de lo que conversamos mucho. Entonces, cuando yo leí este programa dije, no, nosotros evidentemente somos muchísimo menos cuidadosos de lo que nosotros mismos pensábamos, ¿no? Eso por un lado, en la estructura del programa. Otra cuestión que me pareció como muy atendible, y con esto cierro, porque ya les decía, podemos hablar un montón de esto, es que es un programa que logra o que busca combinar una carga de literatura con actividades que puedan sostener el interés de otra, en la materia desde otro lugar, ¿no? Y eso está direccionado. Bueno, y esta semana tienen que mirar tal película, y esta semana tienen que ir a comer a tal lado, y esta semana vayan a observar rituales o eventos sociales vinculados a América Latina en alguna parte, ¿no? O sea, el programa se compone de lecturas y de trabajos más tradicionalmente académicos, con este sostén que busca que busca una conexión con América Latina y el Caribe, en lo que se puede encontrar de ello en Nueva York, ¿no? Eso me pareció como muy interesante, no tiene que ver con nuestra forma de organizar los programas. Bueno, acá hay varias personas que son docentes Eso es. universitarias y lo pueden atestiguar, ¿no? Sí, allí Pero digo, eh, justo David menciona que hay toda una institución de Student Affairs que sugieren ese contenido o a veces lo exigen también por demandas legales hechas a las universidades en cuanto a atender estos asuntos. sí, me imaginé que venía por ahí, pero no deja de ser como sorprendente encontrar todo eso. ¿Voy yo? Dale. Ok. Bueno, gracias Luciana por la pregunta, que más que nada es una idea que apunta a reflexionar sobre el lugar de la noción de nativo en el modo en que se configuran las agendas de investigación, pero tiene implicancias más bien o sobre todo prácticas, porque lo que vemos en términos generales es que quienes estamos en los países más periféricos nos estudiamos a nosotros mismos, pero rara vez periféricos, y ahí podría incluso a China no como periférico, sino como no occidental, y otros países asiáticos,
pero rara vez encontramos, como decía, estos ejemplos, y pienso ejemplos concretos de gente que conozco, o sea, chinos haciendo estudios en Oceanía, latinoamericanos haciendo estudios en África, hay, por supuesto, pero muy, muy poquitos. Entonces, esta idea de que la legitimidad del lugar de enunciación viene del lugar de donde proviene. Pero ese principio funciona principalmente para algunos sectores de la academia y no para otros. Con esto no quiero ni hacer una victimización, ni una condena, ni una denuncia, sino simplemente hacer una descripción que puede ser compartida o no de cómo está distribuido el trabajo eh, en muchos sectores académicos, sobre todo en la antropología. Y también viene de la experiencia de muchos, muchos congresos, actividades en donde cuando se hace algo, no sé, digo Argentina porque donde yo trabajo, bueno, es la perspectiva local. Si se hace en París, en Londres, en Nueva York, es hablar del mundo. Tan básico como eso, y después de todos los giros lingüísticos, el turn de no sé qué, después del provincializar, todo, sigue estando esa perspectiva en donde no, nosotros, y ahí digo, en este caso, América Latina, hablamos de los temas de América Latina y solo lo podemos hacer en función de nuestra condición de latinoamericanos, pero la reflexión sobre lo global, esa reflexión más general, siempre se da en otros lugares, se da en una clave desconectada, desacoplada del lugar de producción de esa reflexión. El libro que yo mencioné, que tiene cosas súper interesantes, relevantes, incluso algunos capítulos iniciales del libro, pero son teorías desde el sur. Es tan simple como eso, no hay una teoría desde el norte, o sea, es tan básico como eso. Entonces, la idea de que lo nativo es un lugar de enunciación específico, pero habría otro lugar que estaría desacoplado de esa condición de nativo y sería el lugar donde se produce reflexiones, teorías sobre lo global. Podríamos decir entonces, también podríamos decir, así como yo digo, desnativizar las agendas, podríamos decir lo opuesto, o lo que yo sugiero podría dar lugar al opuesto, como una nativización radical, o sea, un contextualismo radical de todo, que no hay un lugar que pueda conceptualizar lo global por fuera de su contexto socioeconómico, político, cultural, etcétera, específico. Eso. Buenísimo, gracias. Y me parece fundamental eso, la cuestión de desvictimizarnos, ¿no? Tal cual, no es una cuestión de, uy, nosotros, pobrecitos, no nos dejan pensar. No, no es esa la, la actitud, sino lo que yo intento es más bien una descripción de cosas concretas, de experiencias concretas. O sea, yo trabajo sobre temas relacionados con China. China, China en el mundo, igual al que vos, chinos en el mundo, etc. Eh, y bueno, constantemente nos enfrentamos a, a situaciones en eh, donde la perspectiva nativa es un lugar de enunciación, de adquisición pero aparentemente hay otras perspectivas que son igual de nativas y que borran su pertenencia, su origen y rápidamente se transforman en teorías sobre lo global. Tan básicos como eso, ya sé que esto ya ha sido dicho desde los pensadores latinoamericanos de hace 4 décadas, etcétera, pero sigue estando muy fuertemente presente, al menos en mi experiencia, quizás quienes asisten a esta conversación tengan una experiencia diferente. Eh, en mi experiencia, esta impronta donde la reflexión sobre lo global se realiza en algunos lugares, borrando sus condiciones situacionales como de producción, sigue estando muy, muy, muy presente con mucha fuerza.
Buenísimo, Máximo, gracias. Bueno, no, yo sumo en el mismo sentido, me parecieron súper interesantes ambas intervenciones y me movilizaron muchísimo también con respecto a nuestras agendas de investigación, al programa de trabajo. Em, Digo, al principio cuando hablaba Silvina, yo pensaba en el libro acerca de Silvina, lo que mencionaba acerca de los temas de investigación en la comisión de CONICET y hace poco estamos terminando un grupo de lectura en mi grupo de investigación sobre un libro que Máximo presentó hace unos meses o hace un año ya, cuando vino Claudio Bensecri, el último libro de Claudio Bensecri, The Perfect Fit, sobre la producción global de zapatos. eh, Cuyo trabajo de campo es en Nueva York, en Brasil y en China. Y pensábamos, digo, desde nuestro grupo, cómo hacer una investigación en ese sentido. O sea, la posibilidad de realizar una investigación con una pretensión o posibilidad incluso principalmente por temas de financiamiento, o sea, poder hacer un trabajo de campo en Brasil, China y Estados Unidos desde una institución argentina, digamos, es algo como en donde la cuestión del financiamiento y desde dónde podemos hacer sociología o antropología es fundamental. Pero al mismo tiempo, qué productividad ese tipo de trabajo para quienes no lo leyeron lo súper recomiendo. En donde también pensé que tiene una reflexión sobre una crítica hacia la idea del sur global, que era una de las preguntas que yo les quería hacer. eh, y que Máximo retomó recién y al final, ¿no? Con esa producción. Yo quería preguntar sobre, yo también leí el texto y me había gustado en su momento, el de Ginsburg, de, sobre los nativos. ¿Qué otra producción sí, o sea, qué otros habías dicho que ese texto fue como reemplazado, la perspectiva en la carrera. ¿Cuáles son otros textos productivos para pensar en la línea de lo que están pensando acerca del todos somos nativos? A mí me resonaba por mi trabajo de investigación que en los últimos años me vengo enfocando en los mundos libertarios desde 2018, algo que parecía en ese momento algo como o marginal o extraño o ajeno, y después terminamos publicando un libro cuyo título lo puso la editorial, que se llama Está entre nosotros, con Pablo Semán, y hemos recibido también bastantes comentarios en torno a eso, ¿no? ¿Quiénes están entre nosotros? Los libertarios, estamos entre ellos, digamos, quiénes son nosotros y quiénes son ellos. Y en los últimos años, con ese trabajo, hemos podido, bueno, el último año, pues ya cumple un año, pero en el trabajo de investigación que vengo desarrollando, vengo compartiendo mis producciones con mis interlocutores, intelectuales, autores, editores, seguidores y lectores de derecha radicalizada, y hemos venido teniendo también devoluciones en ese sentido. Incluso presentamos el libro en el stand libertario de la Feria Internacional del Libro. Bueno, y ya con ese gobierno en el poder, bueno, la cosa digo, hay tensiones en ese sentido, ¿no? Desde nuestro lado, desde su lado, desde el lado de los actores. Y al decir esto estoy pensando ya en dos lados. Bueno, es un trabajo también constante de cómo pensar, pero me parece que ese es un trabajo que venimos realizando, que es un ejercicio para pensar a nuestros interlocutores y traerlos e ir nosotros también a- a sus espacios de sociabilidad y todo. Bueno, nada, me fui por las ramas, pero me parece como eso, súper interesante para pensar nuestras agendas de investigación y valoro mucho esta idea de la experiencia de investigación por sobre las grandes teorías. Silvina, Empezá vos, Máximo, en todo caso yo sumo. ok, acá está lloviendo mucho y no escucho. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Ok. Eh, Está buenísimo el ejemplo del libro que hicieron con Pablo Semán, porque tal cual, el título resuena un poco con lo el artículo de Ginsburg, y como esta idea, bueno, hay un nosotros en donde no hay libertarios, donde no hay gente mala, y el resto somos todos
impolutos, y de golpe están entre nosotros, ¿no? Esta idea de los nativos están entre nosotros. Hay nativos de un mundo que nosotros en general estudiamos de lejos, pero ahora viven entre nosotros. Eh, y hay más que textos, primero, más que textos, la experiencia misma de dar clases nos llevó a prestar, a poner en cuestión bueno, ¿cuál es ese nosotros? ¿No? Si yo digo, bueno, yo hablo sobre Malvinas y tengo un excombatiente de Malvinas, ese fue un ejemplo extremo, pero si hablo sobre los diferentes temas que hablamos, hay gente que tiene una experiencia vital en relación con esos temas, bueno, ya hay un nosotros donde eh, eh, grupos que estudiamos, realidades sociales que estudiamos, y quienes lo estudiamos, bueno, está todo interconectado. Nosotros ahí damos un texto de Pablo Reitz, que es un antropólogo que estudia grupos QUOM en el norte de la Argentina, bueno, donde justamente cuenta donde su interlocutor principal en el Chaco o en Formosa, un día le toca la puerta en su casa en Almagro o en Palermo, una cosa así. Entonces, bueno, ahí se trastocan todas las distinciones entre ellos, nosotros, cuál es el campo, bueno, todas esas distinciones que son un poco fundantes de la producción de conocimiento se trastocan. Eh, eh, Pablo Wright, y ahora no me acuerdo cómo es el título del libro. Y la Algo otra de cosa, los sueños, ser en el sueño, ser en el Ser en ser sueño, el en el sueño. sueño. ser en el sueño. Y no sé, yo como estudié mucho, eh, para decirlo de un modo muy, yo estudié a los malos, siempre. O sea, estudié a los militares, después los funcionarios de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, los ricos en China, agencias de marketing, publicidad, o sea, todos que o sea, no encarnan ningún tipo de marginalidad, de exclusión, o sea, bueno, eh, entonces, pero a su vez, muchas veces me he dado cuenta que esos sectores, por diferentes motivos, estaban más cerca o tenía un vínculo diferente a que si yo estudiaba grupos indígenas en Formosa, donde iba a tomar contacto con ellos, solo si iba a Formosa. Entonces las distinciones entre el adentro y el afuera de los campos siempre fueron en mi experiencia bastante borrosas. Y a mí me parece muy importante que en la formación de la antropología, de la ciencia social en general, eso esté desde un primer momento. O sea, de que todos somos nativos y que no es una cuestión, y que la distinción entre nativos y observadores, o analistas, o estudios, no es una distinción ontológica, sino una distinción de perspectiva. Y después con respecto a la noción de sur global, no sé, a mí me parece que es una categoría, eh, para mí es una categoría colonial directamente, que en América Latina, no sé, en Argentina, en el sur de América Latina, creo que se ha empezado a utilizar de un modo casi reproduciendo cómo se ha utilizado, cómo se utiliza en otros lugares. Es una categoría que tiene ciertas ventajas en términos políticos, pero en términos analíticos me parece que es bastante peligrosa porque termina adjudicándole a esos lugares, procesos sociales, así que no es solo una geografía, sino que unas ciertas características que en términos de temporalidades, en términos de casi características ontológicas que es más lo que perjudican que lo que ayudan en términos de comprensión de las realidades concretas de lo que está pasando. Entonces, para mí el centro es siempre la experiencia. ¿Qué pasa? Quizás puede parecer muy empirista, pero bueno, ¿qué pasa en la experiencia concreta? Es, Sí, nada para agregar, comparto en todo el comentario que acaba de hacer Máximo. Buenísimo, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, puede Había abrir el alguien con micrófono. la mano levantada. David had
David had a question. David, te toca a ti. Ok, sí, gracias. No, creo que algunas de mis preguntas ya fueron contestadas, por eso bajé la mano, pero quería agradecerles porque me parece que simplemente la experiencia de escuchar a personas que están trabajando en otros lugares y desde otras perspectivas me resulta muy valioso. Eso es, así que le quería agradecer a ambos, a Silvina y a Máximo por eso. Ah, y creo que ya comenzaron a responder a otra pregunta que tenía, que es lo que sugerirían para un grupo como este, como el Global Decenter, que está intentando pensar, repensar lo que es descentrar perspectivas particulares. Eh, muy concretamente, ¿qué tipo de diálogo sugerirían? Creo que si entendí lo que decía Máximo recién sobre eh, la, ser nativos, ¿no? O que todos somos nativos, ya comienza a dar algunas pautas para un tipo de diálogo. Pero si quieren decir algo más, ahí les abro el campo para que hablen un poco más sobre eso. Eh, a ver, no, no sé si es una sugerencia, David. Gracias por escucharnos primero y por esta, esta, cons- esta intervención también. No sé si es una sugerencia, pero sí quiero volver a esta eh, reflexión desde la experiencia que yo traté de plantear puntualmente en lo que me pareció a mí leer de la conversación que tratamos de promover entre nuestros estudiantes en Argentina y los estudiantes en Estados Unidos. Eh, yo creo que la conversación sucede cuando la atención se concentra en lo que finalmente puede estar compartido, en las preocupaciones y no en la elaboración sofisticada de las diferencias. Eso fue lo que yo quise tratar de transmitir en mi comentario sobre cómo sucedió esa reunión. Eh, y me acuerdo mucho de una conferencia también de un antropólogo brasileño, un excelente antropólogo brasileño que se llama Otávio Bello, que fue docente en el Museo de Antropología, ya está retirado en el Museo de Antropología de Río de Janeiro, que fue una conferencia inaugural que dio en nuestra reunión de antropología del Mercosur, creo que en el 2019, que se llamaba Lo que nos une. Este, y en ese momento en el que estábamos todos en la en el auge de la política de la diferencia, ¿no? Y de la denuncia y de la demás, Otavio nos invitó a pensar en eso, en lo que nos une, sin ser ingenuos, sin desconocer todo esto que Máximo estaba planteando, ¿no? Pero creo que una conversación franca, o al menos eso fue lo que yo entendí que pasó entre nuestros estudiantes hace unas semanas, sucedió cuando encontraron algo que a ambos les daba temor y a ambos les preocupaba y a ambos les comprometía el futuro y demás, ¿no? Eh, no sé si con esto puedo sumar algo a lo que vos preguntabas, David. ¿Voy yo? Yo como los tengo congelados a todos y a todas, no sé, no veo las caras. Sí, sí. Ok. Gracias, David, por
la consulta y que me parece clave y obviamente es mucho más fácil decir cosas en términos de diagnóstico que hacer propuestas prácticas concretas. Por eso me voy a sumar a lo que dice Silvina, que comparto totalmente y me sirve para pensar un poco esta idea de desnativizar la antropología, porque eh, me parece que todavía hay una obsesión con la diferencia, todavía hay una obsesión con el punto de vista local. La antropología ha hecho mucho para que esto sea así, reivindicando el conocimiento local, eh, con todas las virtudes que esto tiene y con todo lo necesario que es, pero eso ha hecho muchas veces que se posponga la discusión acerca de lo común, que es otra forma de decir lo que nos une, porque une ya presupone, podríamos decir lo común. Eh, un efecto de lo común puede ser la unión, pero también puede ser la desunión, pero hay algo común. Eh, a mí me parece buenísimo eso que dice Silvina, porque eso podría ser un eje concreto. Y a su vez la reflexión sobre lo común, sobre lo que nos une, rápidamente nos lleva a pensar, bueno, quién es, cómo, a través de qué mecanismo se define qué es lo común y qué es lo que nos une. Entonces, no es que la reflexión sobre lo que nos une es una reflexión que elude la discusión acerca de las relaciones de poder. Todo lo contrario, es quizás es otro modo de abordarla. Así que comparto plenamente la propuesta de Silvina. Hay que ver cómo materializar eso en encuentros concretos, que puede ser, no sé, lecturas, puede ser programas de investigación, puede ser programas de formación, eso que decía Silvina, eh, que está buenísimo. Bueno, cómo se enseña introducción a la antropología, introducción a cualquier disciplina de ciencias sociales en diferentes lugares del mundo. Hace poco había una investigadora que vino de un país europeo y dijo, sorprendida, decía, uy, como una gran, me di cuenta que leen lo mismo que nosotros. Y yo lo decía en el idioma que yo entendía, no, en otro idioma, y yo no sabía si era un elogio o un acto, bueno, son casi como nosotros. No sabía. Pero bueno, más allá de la valoración, creo que ahí hay un eje interesante de trabajar sobre programas de formación, sobre cómo se conforman las agendas de investigación. Esto que mencionaba Silvina de su experiencia en el CONICET, yo tengo la misma experiencia en diferentes lugares del CONICET, bueno, de cómo se arman las agendas de investigación. Eso es clave. Y las agendas de investigación vemos que a veces están bastante desacopladas de realidades muy urgentes que pasan en nuestras sociedades, en realidades muy inmediatas, ¿no? Y así de golpe vemos, uy, ganó Milei. ¿Dónde estaba esa gente que ganó Milei? ¿Dónde estaba la gente que votó a tal? Y nosotros estamos viendo otra cosa en el campo. Bueno, el especialista ahí es Ezequiel y todo el equipo que vienen estudiando eso acerca de, bueno, no hay ahí una desconexión entre las preguntas que nos hacemos, las realidades que estudiamos y lo que pasa en diferentes esferas y ámbitos de las sociedades es. Creo que Patricia. ¿no? Ujú. Sí, bajo ahí la mano. En sintonía con lo que mencionaban Máximo y Silvina, en el grupo de trabajo sobre migraciones, estamos recolectando programas de diferentes partes del mundo, pero no estábamos sabiendo bien qué preguntarles a ese repositorio de programas. Si buscar las diferencias o buscar las similitudes. Y hubo una cosa que ahora nos llevamos varias ideas sobre qué preguntar, si buscamos lo mismo, buscamos lo diferente, las preguntas en común, si lo regionalizamos, si lo situamos también, por esto también que venían ustedes proponiendo en sus respectivas charlas bueno, situamos al programa que se arma en Argentina o en China o en Indonesia, pero damos como
por general el programa que se da en Francia o en Inglaterra y demás. Hubo un trabajo que hizo uno de los compañeros del grupo de migraciones, que era mapear de dónde venían los autores que eran citados en cada uno de esos programas, y Argentina apareció como un lugar, como vos decías, Silvina, muy parroquial, muy autorreferenciado en cuanto a los autores citados y demás, y que uno no sabía si eso era un buen dato o no tan buen dato. ¿Qué quiere decir eso sobre lo que se enseña y lo que se lee también? Bueno, justo antes también estábamos hablando de la posibilidad de armar una de estas charlas con algún investigador o investigadora de Brasil, que también me parece que es una academia que tiene bastante producción sobre sí misma y bastante lectura sobre sí misma y demás. Y me olvidé de la pregunta, me fui y no me centré en la pregunta que quería, o el comentario que quería hacer respecto a sus intervenciones, pero sí en esto que mencionaron también de, bueno, la academia, la enseñanza y la investigación como lugares de producción de sentido, y a qué preguntas y qué realidades esas producciones de sentido están atendiendo. Pero también a que a la vez que buscamos que sean producciones de sentido particulares, buscamos que conversen con otras, y de vuelta a la pregunta, que en realidad es como lo que venimos enunciando en la charla de hoy, a la búsqueda de estos lugares de encuentro y estos lugares de lo común para poner en valor sobre cómo descentrar, eh, multiplicando centros, pero no multiplicando centros particulares y que no hablen entre sí, sino multiplicando centros que puedan conversar sobre lo que tienen en común y generar espacios en común. Era más que una pregunta, era una reflexión sobre lo que ustedes habían compartido con nosotros, también para en esta búsqueda de cómo aplicarlo a las búsquedas que estamos haciendo desde el Global Decenter, a los encuentros que venimos teniendo, y que la verdad que esta charla ha sido como muy enriquecedora, y agradecerles a los dos la participación. Siguen las preguntas igual, ¿eh? Gracias. Belén, ¿querés? ¿No? Bueno, yo no sé cuánto tiempo queda porque tengo una pregunta más, pero antes decirles que, bueno, gracias a ambos por esta charla, estas conversaciones, porque, bueno, sigo admirándolos, fueron profesores míos y sigo viéndolos un poco desde el mismo lugar por más de la trayectoria que vengo llevando a cabo. Yo soy parte también de esa universidad de la que hablan y de esa dinámica eh, del espacio descentrado desde donde estudiamos en la Universidad de San Martín. Eh, y también me llevo un montón, como dice Patricia, en el grupo donde yo estoy, también estamos con un repositorio similar, pero más amplio en términos de que estamos mirando a recursos no de programas de materia, sino ya de teoría social global, y obviamente todo lo que comentan nos sirve un montón para lo que estamos pensando. Así que gracias de nuevo. Me quedé un poco pensando en esto que, bueno, que Máximo trae sobre, bueno, la lectura de los Komarov y de cómo el peligro de pensarnos como laboratorio en las periferias, si se quiere, actuales, y esta cuestión de cómo, bueno, tal vez la palabra de colonizar no nos entra o no nos sirve tanto a veces para pensarlo, y la palabra descentrar abre muchos más eh, escenarios posibles o horizontes posibles a donde ir. Y me quedé pensando, siempre pensamos descentrar en relación a un centro, ¿no? Y a veces cuando hablamos así en abstracto, pasa también cuando hablamos en neutro con las cuestiones de género, pero también pasa, pienso a nivel geopolítico del norte y el sur. Eh, y yo pienso, así como pensamos muchas particularidades o pensar desde la experiencia, pensar desde de los centros también situados, porque nos pensamos en la periferia, pero siento que también hay centros
en nuestros, en Argentina, en Latinoamérica, digo, en cada espacio donde estamos también podemos pensar. Digo, y yo, mi pregunta es si ustedes ven centros también en esas particularidades de las que queremos trabajar. Pero no sé si es como una discusión enorme que abro, pero por lo menos para pensarlo y qué piensan ustedes sobre esos diversos centros. Porque hablamos de descentrar, pero también creo que hay que pensar antes cuáles son esos centros de los cuales nos queremos descentrar y no solamente del norte. No sé si entendió la pregunta. Silvina. ¿Querés que arranque yo, Máximo? Eh, a ver, dos cuestiones breves. Hay una cosa que no sé si con esto puedo aportar, empiezo por una parte al menos de la pregunta que hacía, creo que Patricia. Eh, eh, Digo, no sé si es una un gran aporte, pero algo que yo miraría más que esta lupa, quizás hasta moral, ¿no? De si son programas parroquiales, no parroquiales y tal. Eh, yo me preguntaría a quién les habla ese programa, a qué estudiante le habla ese programa. Y pensaría en la morfología del programa, o sea, haría un análisis morfológico, cómo está organizado. Este programa, ¿qué es lo que jerarquiza? Jerarquiza la fundamentación de la materia y sus objetivos, jerarquiza sus formas de evaluación, jerarquiza la descripción de los contenidos mínimos de cada clase. Eh, ¿cómo, cómo, cómo a través de la escritura de ese documento, porque los programas son documentos, ¿no? Para quienes hacemos gestión burocrática, sabemos que los programas son documentos, son documentos que sirven para firmar equivalencias, para equivalencias de materias, ¿no? Son objeto de procesos burocráticos, pero también son una comunicación con les estudiantes, ¿no? Eh, y siguen una morfología, tienen una forma. Entonces, ¿cómo se construye esa forma de comunicación de aquello que esa materia está pensando que debe enseñar? Yo podría decirles, el programa, el programa del que estuvimos hablando, que tiene 18 carillas, tiene 5 líneas de contenido, de descripción del contenido de la materia, ¿no? Son 5 líneas de contenido de descripción de la materia. Todo lo demás tiene que ver con otra cuestión. Bueno, habrá programas en los que la descripción de la materia, su fundamentación, los objetivos, es pedagógico, etc., tendrán otro lugar, más, menos, qué sé yo. Pero ¿por qué hay que hacer un scan de tiene autores locales, no tiene autores locales? Eh, lo que me parece que hay que pensar es a quiénes y cómo se les quiere hablar a través de ese programa, a través de ese diseño curricular a los estudiantes. Digo, cuando decíamos esto de la escena colonial, al principio de la presentación con Máximo, me parece que tiene que ver con pensar unas preguntas como desde otro lugar también, que quizás nos pueden llevar después a decir, bueno, la carga bibliográfica es muy local. No, la carga bibliográfica no es muy local. Digo, eh, habrá razones o no, o qué sé yo, y en todo caso, ¿qué nos quiere decir que sea muy local o no sea muy local la bibliografía, ¿no? Me parece que hay una pregunta antes de a esa, al menos en mi impresión, ¿no? Eh, Después, quizás esto de los centros, y ya digo como muy brevemente, que tiene que ver con esto bueno, de identificar
diversos centros, no es un reclamo para mí desde el sur al norte, de las academias periféricas a las centrales, qué sé yo, tiene que ver con experiencias particulares que atravesamos nosotros y nosotras tramadas en esa eh, eh, clasificación, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo fui a CUNY, y vuelvo, insisto, con la experiencia, porque yo no puedo hablar desde otro lugar, porque no tengo, no tengo lecturas teóricas, ni categorías, ni he conceptualizado esta cuestión, pero cuando yo me fui a CUNY, mis colegas acá, lo primero que pensaban era que yo iba a aprovechar muchísimo las bibliotecas, ¿no? Porque uno va al norte a leer, porque están las bibliotecas, porque los recursos están disponibles, porque los lugares son increíbles para eso, ¿no? Y pensamos en eso, en ir a leer y a escribir. Y cuando llegué, el apuro era que yo rápidamente pueda tener mi carnet para poder entrar a la biblioteca, que por supuesto era fabulosa, por supuesto era fabulosa, pero yo me fui a hacer trabajo de campo a Estados Unidos. Yo me fui a Newark y me fui a Elizabeth y quería hacer campo en Estados Unidos, no quería ir a leer a Estados Unidos. Obviamente también leí y qué sé yo, pero eso no era algo que estaba en nuestro propio, digo, en nuestra propia lectura de lo que podía ser pedir una estancia en una universidad norteamericana, ¿no? Entonces, ese descentramiento me parece que no es que tiene una localización o una localización preestablecida, si nosotros mismos tenemos esos lugares, ¿no? En ese punto. Nada, eso para dejarle la palabra a Máximo. Sí, está buenísimo lo que pregunta Belén, primero porque no hay una respuesta definitiva. Me parece que ahí comparto lo que dice Silvina, que los programas que funcionan son los que conectan con la realidad de los estudiantes y que les permiten eh, ver sus propias realidades de otro lugar, o sea, producen ese movimiento. Entonces, a veces ese movimiento se produce leyendo, no sé, leyendo un texto sobre rituales de iniciación masculina en Nueva Guinea. Yo puedo entender algo de la violencia masculina en mi barrio. Ese movimiento a veces se produce. A veces no, hay que presentar un texto sobre ese barrio, entonces la persona, los estudiantes, todos podemos ver nuestras propias realidades de otro lugar. O sea, ese corrimiento, ese descentramiento, eso, bueno, como se lo llame, parece que es clave. Entonces, para eso me parece que hay que conocer, hay que estar atentos desde, en este caso, Silvina como directora, desde las gestiones de las carreras, a estar atento a conocer las realidades del estudiantado, quiénes son, de dónde vienen, por qué están ahí. Eso es muy importante para que los programas realmente conecten con sus realidades vitales y les permitan eh, reconectarse de otro lugar, ¿no? Con una mirada sociológica, antropológica, histórica, y cuando se produce eso, ahí se produce como chispazo y están adentro de ese mundo que es el mundo de las ciencias sociales. Si no es pura teoría, puedo recitar la noción de hábitus de Bourdieu y ya está. Pero si no se conecta con algún proceso vital de sus propias realidades, es difícil que las ciencias sociales produzcan algo más allá que una teoría más o menos sofisticada, me parece. Y creo que esto es más urgente que nunca, donde vemos, creo que hay, quizás coincidimos, una cierta desconexión, una cierta desacoplo, desfasaje entre lo que estudiamos y lo que pasa en la vida social. No absoluta, pero
eh, pero ya tenemos signos de ese tipo, y de ahí el descrédito, o en todo caso, políticamente en Argentina estamos viviendo un ataque fuertísimo a las ciencias sociales, entre otros ataques, algunos mucho más graves, sin que esto genere mucha indignación, obviamente, a nivel popular, a nivel masivo. Y con respecto a la cuestión de los centros, ahí también comparto lo que decía Silvina. Obviamente no es una cuestión geográfica o topológica lo de los centros, sino que cuando es como la idea de centro condensa muchas dimensiones, y no sé, yo estoy haciendo trabajo de investigación sobre las inversiones chinas en el sector de litio en el norte de la Argentina, no sé, y un pueblito de Catamarca que vengo siguiendo y donde he ido un par de veces, donde hay empresas chinas y de otros países del mundo. Bueno, es un locus ahí donde, bueno, hay muchos centros, hay muchos márgenes, hay muchas dimensiones que la topología puramente, si pensamos en los centros en clave puramente topológica o geográfica o territorial, no podemos, eh, y pensamos todo en clave de centros y periferias, bueno, nos quedamos, hay muchas cosas que quedan afuera. Por supuesto, hay centros por todos lados, hay periferias por todos lados, y hay articulaciones entre... Estamos hablando de relaciones de poder, donde centro y periferia son muchas veces posiciones que ocupan los actores, a veces de un modo permanente y a veces de un modo eh, más temporario. Victorio. Sí. Buenísimo. Muchas gracias, Máximo, Silvina. ¿Les parece ir cerrando? Bien, buenísimo. Peggy, ¿querés decir algo para cerrar? No. Ok. Solamente gracias a los dos Bien. para una conversación muy rica y muy inspirador. Y a los asistentes también. Y los organizadores que han hecho un buen trabajo, como siempre. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Gracias a Gracias a ustedes. todos por Gracias. participar. Chao. Chao, chao. Chao, Chao. chao.